Ari, esto tiene el Mundial. Alcanza una noche para que un país escriba la página más grande de su historia. Así que si estás ya despierto, charlemos un ratito porque lo que sucedió ayer lunes no tiene desperdicio. Fuimos todos Paraguay, Delphi, acá, allá, en todos lados. Todos creo que queríamos lo mismo. Gran arranque 16avos. Dale que arrancamos. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Pero qué Mundial estamos teniendo. Yo no sé si este va a ser uno de los de mejor fútbol, Delphi, pero tiene una pinta de ser uno de los más emotivos porque en todos los partidos pasa algo. Todos los partidos o se definen sobre la hora o el que gana termina llorando o hay que esperar algo de manera increíble y espontánea. Lo del lunes que tuvimos fue bravo, difícil de superar. Creo que este Mundial, como vos decís, no sé si va a mostrar el mejor fútbol, pero sí va a cumplir con su promesa. Esa promesa que hace que también todos estemos enchufados viendo un partido hasta la 1, 2 de la mañana y tiene que ver con que en el fútbol son 11 contra 11. No importa la previa, no importa lo que se diga, no importa el favorito, sino hay que esperar hasta el final, incluso y sobre todo en este Mundial hay que esperar hasta el final, porque llegaron la mayoría de los goles, como vos decís, en el tiempo, en la prórroga sobre todo, en los últimos minutos para el empate o para la victoria, sobre todo ayer, y después unos penales que no entiendo en qué tandas de penales o en qué Mundial hubo tantos fallos y eso hizo aún más emocionante cada partido. Sí, cierto. Partidos en los que hay que esperar hasta el final, como decís, y algunos de ellos en los que hay que esperar hasta después del final, porque decime la verdad, todos estábamos esperando incluso después de la épica paraguaya la conferencia de Gustavo Alfaro, ¿no? Y uno no se puede quedar ni siquiera con una sola frase de Alfaro, porque lo cierto es que escuchás esa conferencia, sobre todo la emoción de quienes le preguntaban, pero también la emoción de Alfaro y reflejando la emoción de sus jugadores después de ganarle a Alemania. Desde ya las imágenes que llegaban desde Paraguay, el presidente declarando feriado nacional hoy para que los paraguayos puedan festejar hasta tarde el triunfo más importante de su historia y también el triunfo más importante, lo dijo así Alfaro en la conferencia de prensa, de él como entrenador, pero también un Paraguay que me parece que, lo dijo mismo Alfaro, ¿no? Tomó nota de lo que había pasado en la fase de grupos, tomó nota sobre todo del partido de Ecuador frente a Alemania y creo que fue un justo ganador si tenemos en cuenta de cómo anuló y cómo hizo que Alemania no se pareciera a la Alemania y que Alemania tenga que jugar a tirar centros, algo irreal para los que crecimos con esa potencia. Sí, sobre todo con estos jugadores. Está bien, ellos tienen jugadores con altura y ni hablar con la pelota parada. Hay jugadas hasta preparadas, como la del gol anulado, ¿no? Más allá de la infracción de Antón, las pelotas se sabía que estaba yendo siempre al segundo palo con precisión para que cabeceara Ta. Pero sí, el transcurso del partido, se jugaron 136 minutos. Alemania fue una máquina de tirar centros y Paraguay estaba convencida de que esa era la manera. Así le empataron, ¿no? Y así le cabeceó Havertz y se lució Gil. Pero qué partido con ese nivel de tensión, con unos niveles individuales también muy, muy altos. Gustavo en su salsa, creo. Y además, antes, en la previa del partido, había dicho que los equipos que tuvieran posesión seguramente iban a ser los que más lejos lleguen, pero para él la fortaleza defensiva iba a ser aún más importante, y creo que lo demostró su Paraguay, pero también, como te decía, tomó nota de lo que había pasado en la fase de grupos, él lo explica mejor, escuchemos. Pero hoy no estamos preparados. Y lo peor que hay es quedarse en la medianía y ser un ni. Y si hay algo que yo no me puedo permitir, que para mí, contra Estados Unidos, fuimos un ni. No fuimos ni ofensivos ni defensivos, un ni fuimos. No hay nada peor que ser un ni. Y hoy no quería ser un ni. Entonces, si tenía que hacer esto, listo. Y por más que tengas que hacer cosas que tal vez no sean las que tenés que hacer, o las que quisieras hacer, no, las tenés que hacer. Es lo que pide el partido. Y si tenía que poner un defensor más, y tengo que poner un defensor más. Y como el otro día, si tenía que poner un defensor más, tenía que poner un defensor más. Tenía que poner un defensor más. Y si hoy tenía que poner un delantero, tenía que poner un delantero. Porque era lo que para mí pedía el partido. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Y nosotros hoy todavía tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Y ahí estamos. Y ahí vamos. Hoy nos tocó una polca. Entonces, ahí seguimos peleando,
tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante. Nada más. Ahí decía Alfaro, mi mayor error frente a Estados Unidos creo que fue ese ni. Ni fuimos ofensivos ni fuimos defensivos. A veces hay que adaptarse. Yo suelo adaptarme, sé lo que era Alemania, obviamente, y por lo tanto planteamos un partido defensivo y esa metáfora final comparando con la música me parece que es Alfaro puro. Sí, el hincha de San Lorenzo estará orgulloso por Gil. El presidente de San Lorenzo dirá es el momento para venderlo. Y acá lo que hacemos es tapar agujeras. El hincha de River preguntará cómo puede haber tanta diferencia con el Galarza que ve en lo habitual. El hincha de Lanús recordará el gol de Canales del Maracaná. En fin, hay mucho vínculo con el fútbol argentino. Otra cosa, Delphi, yo no sé si Brasil ya es Brasil, pero me parece que Ancelotti ya es Ancelotti. Si bien a su equipo le hicieron un gol como él no debe querer, de contra, lo agarraron desarmado por adentro, saliendo, fue una pérdida puntual, un error puntual del juego, en este caso de Danilo, de un pase hacia el medio antes de la mitad de cancha. Pero cómo fue a buscar la victoria estando 0-1, el carácter, la cabeza, y cómo la consiguió, y me llevó a algunos partidos del Madrid de Ancelotti. Y además un Vinicius que no tuvo el espacio para ser Vinicius y sin embargo cada vez o cada chance que tenían de acercarse o cada córner lo veías a Vinicius alentando y levantando, ¿no? A su hinchada. Eso tiene que ver también con el reflejo de que creían, obviamente, que podían darlo vuelta a pesar de que les estaba costando, sobre todo a partir del juego. Y un Ancelotti que decía después en la conferencia de prensa, cuando un poco le criticaron y le preguntaron, ¿no? Si Brasil no estaba mostrando su mejor juego, él fue claro y dijo, el objetivo no es jugar bien acá en el Mundial, el objetivo es ganar y el Mundial es una competencia corta, es un torneo corto, por lo tanto hay que ganar. Me parece que eso, como vos decís, demuestra lo que es este Brasil, que es el Brasil del entrenador. Sí, un poco más sólido, ya encontrando niveles. Vamos a ver qué tiene Casemiro, porque para lo que hace Brasil es clave. Es un jugador que le da equilibrio, que además tiene gol, ¿no? Es el volante de contención con más gol de las últimas 2 décadas. Él está para otra cosa, pero tiene como un olfato especial. Y encima cuando ya creíamos que habíamos vivido todo, lo emotivo en el caso de Paraguay, también en el caso de Brasil, más allá de lo que podíamos pretender cada uno, aparece un Países Bajos, Marruecos, que parecía una obra del destino darle la posibilidad de triunfo a Cody Gakpo después de que perdiera junto a su pareja un embarazo en la semana. Esos hechos emotivos que el fútbol tiene, ¿no? Esas páginas emotivas que el fútbol siempre guarda. Pero lejos de eso, un empate sobre la hora de Issa Diop, un tiempo suplementario en el que Marruecos fue muy a la carga contra Países Bajos, y esa definición por penales que tuvo incluso a Bono dando saltos hacia la derecha para atajar un penal. Y otra selección también europea que parece ser que era uno de los favoritos, tanto Alemania como Países Bajos, sobre todo en la previa, pero creo que en ningún momento pudieron demostrar o mostrar adentro. Como decís, Marruecos para mí, sobre todo en el tiempo suplementario, fue mejor, lo fue a buscar. Creo que termina tapando ahí ese mano a mano en donde uno piensa y dice, listo, si no entro esta, claramente va a pasar Países Bajos, más allá de que sea en el penal o no, sí. Pero un Marruecos que terminó festejando. Y ayer leía y escuchaba sobre todo un podcast que tiene Revista Panenka, esta revista española, en donde también remarcaban el por qué los futbolistas de Países Bajos, algunos futbolistas de Países Bajos hoy deciden también jugar en Marruecos. Me pareció interesante porque Marruecos es una selección en donde gran parte de los jugadores son de la diáspora, tiene 3 jugadores nacidos en Países Bajos, si mal no recuerdo, y remarcaban sobre todo, bueno, lo que ya habíamos hablado y lo que hablamos varias veces, que es esta red de captación marroquí de jugadores de la diáspora. Obviamente el factor identitario, el querer jugar en la selección de ya sea de sus padres o de sus abuelos, pero sobre todo me quiero quedar con el avance de la derecha en Países Bajos, que rechaza justamente a esta población, ¿no?, de origen magrebí, y por lo tanto estos jugadores que también empiezan a volcarse y empiezan a decidir jugar en la selección de Marruecos, que además cuando uno empieza a ver los resultados del Mundial anterior y los resultados de pareciera ser más prometedor que jugar en la selección de Países Bajos. Claro, sí, obvio, sí, seguro, es una buena reflexión. Fíjate que para algunas selecciones además hoy es más tentador o más fácil incluso armar esa buena red de detección amplia y universal, detección de hijos de o nietos de, que mejorar las bases de su fútbol. Mejorar
o encontrar jugadores que no hayan nacido en sus países, pero que pueden ser interesantes para su selección, es el corto plazo. Mejorar la formación técnica es el mediano y el largo plazo, ¿no? Así que van a buscar el resultado cuanto antes. También es cierto que durante muchos años, por no tener esta red, se perdieron talentos, ¿no? Argentina va a jugar contra Cabo Verde, que tuvo que hacer eso, tuvo que ir a buscar los hijos por todo el mundo para que no se le fueran los buenos jugadores. La abuela de Cristiano nació en Cabo Verde, es decir, en otro momento por lo menos podrían haberlo tentado, más allá de que Cristiano seguramente siempre habrá querido jugar para Portugal. Bueno, con tanta emoción de lunes, el martes yo creo que algo nos depara. Por lo pronto nos deparan buenos partidos. Costa de Marfil, Noruega, puede ser interesante. Ni hablar Francia-Suecia, México-Ecuador, con la calentura de Becasese. Otra vez son 6 horas aseguradas de fútbol, mínimo. 6 horas más tiempos suplementarios de fútbol. Sobre todo en el partido de las 10 de la noche, de México-Ecuador, porque me parece que más allá de cómo nos llega a nosotros, de cómo incluso los argentinos festejamos en su momento ese triunfo de Ecuador frente a Alemania, y también festejamos ayer el de Paraguay frente a Alemania, hay que ver lo que sucede hoy con este México que sacó 9 de 9 en la fase de grupos, que lo cierto es que no se midió contra grandes selecciones, que va a tener del otro lado a un Ecuador que hay que ver cómo responde también siendo o yendo a buscar un partido ya en fase eliminatoria, quizás no tanto el tener que defender, aunque yo creo que también lo va a hacer, pero sí un partido que me parece va a ser el más parejo, o uno de los más parejos. Igualmente coincido en que Costa de Marfil en la previa pareciera que puede quedar afuera, pero creo que se la va a complicar a Noruega. Sí, entre Costa de Marfil y Noruega está el próximo rival de Brasil, y ahí va México, con un apoyo de su público muy fuerte. Tienen esta costumbre de ir con máscaras y muchos de esos disfraces de luchadores, sí. De personas conocidas de lucha libre. Allá ellos, es una moda bastante particular o una idiosincrasia bastante de ellos. El que estaba caliente era Becasese, porque ellos tenían planificada una logística y no fue tal, y tiró en la conferencia de prensa apenas se sentó las diferencias que hubo en los 3 partidos de fase de grupos que jugó, los 3 en Estados Unidos, y lo que sucedió esta vez, que tienen que jugar en México, casualmente contra México. Y así arrancó la conferencia el técnico. Estamos demorados 3 horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué. Teníamos programado llegar a las 6 de la tarde, hora de México, al hotel. Un vuelo que era 3 horas y media, más la hora 20 que había de traslado del aeropuerto al hotel, terminó siendo un vuelo de 9 horas. Entonces, evidentemente, disculpen si tenemos la cara así como de cansancio, ¿no? No solo eso, sino que lo que suele ocurrir, que hoy a la madrugada y entrada la mañana, que se juntaran cientos de mexicanos en la puerta del hotel para hacer las suyas, para tratar de que los jugadores ecuatorianos no puedan dormir. Yo tengo una impresión con ese tipo de cuestiones. En general salen mal, pero bueno, es un mundial donde los números se van a cualquier lado. ¿Sabés que me había quedado un número? ¿Sabés que ante la definición por penales de Alemania y Portugal, Alemania en su historia de penales en mundiales había convertido el 94% de los tiros y los rivales habían convertido el 55%? Bueno, Alfaro también lo hizo. Paraguay también lo hizo ayer. Ese número que decís, la realidad es que es tremenda, sobre todo para ver lo que fue Alemania, pero también lo que fueron algunas selecciones. Y como vos decís, en cuanto a lo que hicieron los hinchas mexicanos, me parece que al fin y al cabo es un poco lo que dijo Kimmich en la previa, ¿no? del partido de Alemania y Paraguay, después de la fase de grupos que había tenido Alemania, que muchas veces lo más importante, creo que lo que tiene que desear el jugador sobre todo es ser campeón, más allá de si te van a molestar a la noche, si viajas 6 o 9 horas por demás. Alemania no lo mostró. Eso creo que se reflejó sobre todo en el partido frente a Paraguay. Así lo dijeron también varios de sus jugadoras después, ¿no? De lo que fue la derrota, el decir, no estuvimos a la altura ni siquiera de selecciones que por lo menos hubieran sido menores en la previa, no así en los partidos. Pero bueno, Kimmich sí lo había dicho. Tenemos que desear ser campeones. Parece ser que no todo el mundo quiere en esta selección. Espero que sí lo sea frente a Paraguay. Bueno, no lo fueron, sí lo fueron los paraguayos, y por eso ya la historia empieza a escribirse de otra manera. Entonces hoy tenemos Costa de Marfil, Noruega con Diomandé contra Haaland, Francia, Suecia, el Arsenal francés contra
Gyökeres e Isaac, y lo que dijimos de México de Ecuador. Una línea argentina. Cuti Romero ayer se entrenó con sus compañeros. Hay que ver ahora si para el cuerpo técnico lo mejor es tirarlo a la cancha o bien esperar. Esperar que la típica sería, bueno, que esté bien para el siguiente. Lo que pasa es que el fútbol en los mundiales no te asegura que pueda haber un partido siguiente y todos están de acuerdo en el cuerpo técnico que es un jugador indiscutido, ¿no? Yo creo que los dos extremos en la cancha van a terminar siendo las dudas. Si Romero está excelente, juega. Y hoy me parece que Lautaro Martínez aventaja a Julián Álvarez, ¿no? Con este arranque de Mundial. Yo también te voy a hacer una línea de Argentina, pero no por ese lado, sino por otro. Creo que estamos necesitados de fútbol. Creo que este Mundial le está llegando al país finalmente, a pesar de lo que decía por momentos en la previa, de otra manera, sobre todo las emociones. Y hubieras tenido que estar acá, Ari, porque ayer a las 7 de la tarde, más o menos, 7:30, 8, cuando terminaba el partido entre Alemania y Paraguay, se festejó tanto como se debe haber festejado en Asunción. Eso creo que tiene que ver un poco en el cómo sentimos el fútbol. También desde ya debe haber llegado por Alfaro y también obviamente por el país latinoamericano. Sí, y por Alemania, ¿por qué no? Desde ya. Y es más, vos supiste cómo se festejó en Asunción, más o menos, ¿no? Me llegaron ahí algunos videos, algunos cánticos. Estuvo lindo, estuvo lindo. Bueno, estuvo lindo este contacto. El de mañana mejor, porque ya vamos a tener más partidos y la selección argentina ahí al alcance de la mano, Delphi. Así es, así que la seguimos mañana, Ari. Dale, beso grande. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.